símbolo. Ya vamos a entender para qué sirve ese símbolo. Ok. Entonces, esta referencia, un momento. Ok. Bueno, vamos a continuar. Es que el chat interno me desconcentra un poquito. Listo. Entonces, acá ¿qué tenemos? Acá tenemos una referencia mixta o libre. ¿Qué quiere decir una referencia mixta o libre? Entonces, por ejemplo, si yo muevo o copio esa fórmula, digamos dos celdas hacia abajo, y la copio dos celdas hacia el lado, vamos a ver qué pasa. Aquí, ¿qué filas están referenciadas? ¿Y qué celdas, perdón, qué columnas y qué filas? B2 y D2, ¿cierto? Cuando yo la desplegué hacia abajo, ya qué fila está referenciada, mira que está la misma columna, está, mira, que aquí queda la misma columna, B2, D2, B3, D3, B4, D4. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo despliego la función hacia abajo, como la fila y la columna están libres, al momento de yo desplegarla hacia abajo o hacia el lado, la función automáticamente se va a mover una posición. Es decir, cuando yo la muevo hacia abajo, se alteran las filas, o sea, los números. Y cuando yo la muevo hacia los lados, o sea, hacia izquierda o hacia derecha, se afectan, son las columnas, es decir, las letras. Por ejemplo, aquí estaba B2, D2, aquí ya está C2 y E2, es decir, que las celdas, las columnas se movieron una posición. ¿Cuál es la que sigue de B? C, entonces mire que se movió una posición. ¿Y cuál es la que sigue de D? E, entonces mire que se movió una posición. Lo mismo acá. Acá, ¿por qué se movió 2? Porque ya estamos dos celdas alejados de la celda inicial. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué se mueven o cambian esas referencias? Esto pasa porque las referencias como las que tenemos son mixtas o libres. Es decir, que se pueden alterar al moverlo de un lado a otro para todas las direcciones, y por eso es muy importante saber qué tipo de referencia vamos a utilizar. Porque muchas veces solo necesitamos que no cambie nada, es decir, que la referencia siga siempre siendo la misma. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces, la, la referencia relativa. Entonces, por ejemplo, una referencia relativa, digamos, vamos a fijar las columnas. Entonces se fija con el signo pesos. ¿Listo? Entonces vamos a fijar las columnas. Perdón. Inclusive, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar una libre y una relativa para que vean la diferencia. Entonces vamos a desplegarlo y vamos a dejarla de arriba libre. Te la vamos a dejar sin... Entonces miren la diferencia. La de arriba es libre porque mire que no tiene ninguna fija, o sea, es una referencia que no tiene el símbolo pesos por ningún lado. Esta sí tiene el símbolo pesos antes de las letras. Cuando yo la pongo antes de las letras, estoy fijando que son las columnas. Entonces, ¿cómo es que se modifican las columnas? Las columnas se modifican cuando yo me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces vamos a movernos dos posiciones a la izquierda. Entonces, miren muchachos, acá yo que tengo, mire que aquí tenía B2, D2, C2, E2, D2, F2. Es decir, que las columnas van cambiando. ¿Por qué? Porque son libres, se pueden modificar. Acá, en este que yo tengo, mire que siempre me aparece que
B3 de 3, B3 de 3, B3 de 3. Mire que siempre me parece la misma. ¿Es por qué? Porque yo fijé la, la función. ¿Ok? O sea, le dije, cuando yo me mueva entre columnas, no me modifique esas columnas. Listo. Sin embargo, esta referencia es relativa. ¿Por qué? Porque si yo me muevo hacia las filas sí pueden cambiar. ¿Por qué? Porque mire que es que las filas no están fijas. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo hacia abajo, mire que sí me cambia. Entonces me empieza a cambiar B4, B5, B6, B7. ¿Esto por qué pasa? Simplemente pasa porque yo no he fijado la fila. La fila se fija, acuérdense que siempre antes del número. Ok. Entonces, eh, las referencias relativas, ¿qué me quieren decir? Las referencias relativas me quieren decir que yo solo fijo o las columnas o las filas, o sea, alguna de las dos. Es decir, que yo, según para dónde me mueva, puede que cambie o puede que no cambie la referencia. Entonces, mire que cuando yo fijo las columnas, o sea, las letras, si yo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, es decir, hacia los lados, siempre va a existir la misma referencia. Entonces, por ejemplo, B3, D3, B3, 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 D3. ¿Por qué? Porque están fijas las columnas. Pero si yo me muevo hacia arriba o hacia abajo, como lo que se altera cuando yo despliego una fórmula hacia arriba o hacia abajo, son las celdas, las filas, perdón, que son los números, sí me altera. Entonces, por ejemplo, B3, B4, B5, B6, listo. ¿Qué pasa? Vamos a hacer el ejercicio ahora al revés, es decir, tengo B3 y D3 y vamos a fijar eso. Y vamos a borrar esto. Listo. Entonces, por ejemplo, a diferencia de ahora, yo tenía fijas las columnas. Listo. O sea, tenía el peso antes de la letra. Ahora lo puse ¿dónde? Antes del número. Es decir, ¿qué es lo que se debería de modificar al momento de yo moverme? Se debe de modificar las columnas. Es decir, que si yo me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, hacia los lados, lo que se va a modificar son las letras. Pero si yo me muevo hacia arriba o hacia abajo, va a quedar la misma referencia. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a movernos dos posiciones hacia la... Entonces, mire que acá está C2, C2, y aquí aparece también. Mire que ¿qué es lo que se está modificando? Las C. Mire que las letras van cambiando. Entonces, por ejemplo, acá estaba B y B, ¿cierto? Aquí ya va a estar C y C. Aquí va a estar D y D. ¿Listo? ¿Por qué se mueve? Porque no he fijado la columna. Ahora si yo me muevo hacia abajo, mire que siempre va a ser la misma. B3, D3, B3, D3. ¿Esto por qué? Porque yo fijé la fila. Listo, entonces cuando yo fijo una fila y si me muevo hacia arriba o hacia abajo, eso no cambia. Pero si me muevo hacia los lados, sí. Entonces mire que lo relativo lo hace lo que usted fije. Ok. Ahora, ¿qué es una referencia absoluta? Vamos a dejarlo inclusive aquí y vamos a modificar esta. ¿Qué es una referencia absoluta? Es donde yo fijo las ambas. Es decir, que sea para donde sea que yo me mueva, la función o la fórmula no va a cambiar. Es decir, la referencia siempre va a permanecer igual. Hagamos el ejemplo. Miren que acá, ¿cuál es la referencia? Entonces aquí tengo B3 de 3, B3 de 3, B3 de 3. Acá, B3 de 3, B3 de 3, B3 de 3. Si notan el asunto, entonces, la diferencia entre referencia absoluta, relativa y mixta es simplemente cómo quiero yo que se mueva esa referencia. ¿Esto con qué finalidad? Porque es muy importante, porque hay funciones
que yo necesito. Por ejemplo, si yo tengo en una celda el dato de interés, por ejemplo, yo quisiera aquí, pusiera una celda que se llama interés y aquí yo digo que es el 5%, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero calcular alguna información dentro de esta base de datos a partir de este interés, de esta única celda, yo quiero que esa, por ejemplo, si yo pusiera acá una columna adicional que se llame, vamos a borrar esto. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a poner, eh, por ejemplo, si fuéramos a calcular el, no sé, digamos un interés de ese salario, pues como por hacer un ejercicio aquí, listo. ¿Qué pasa? Si yo, ahí como tengo yo las dos referencias las tengo libres, las tengo mixtas, es decir, que se puede mover por donde ellas quieran. Entonces, si yo la despliego hacia abajo, es decir, si yo desprendo esta información a todos los datos que tengo, ¿qué va a pasar? Mire, esta está referenciada a ¿qué? K8. Acá abajo está referenciada a ¿qué? K9. Acá abajo está referenciada a ¿qué? K10. Después, K11. Y así hasta que está referenciada la última. ¿Esto por qué pasa? Porque como yo tengo la referencia libre, al momento de que yo despliego la función, ella también se va a ir moviendo al mismo ritmo. Entonces, miren que yo necesito que se mueva ¿cuál? E2 yo quiero que se mueva, porque E2 es que es el salario, es decir, que yo quiero que cada vez que yo despliegue esa fórmula, una posición hacia abajo vaya tomando el salario que es, y eso funciona. Por ejemplo, si yo en esta de acá, mire que el salario es el indicado, pero cuando yo me voy al interés, el interés no me está funcionando porque se está saliendo de la referencia que yo necesito. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar con ese tipo de datos que están especificados en una sola celda o en una celda específica que no se puede modificar, lo que hago es referenciarla de manera absoluta. Entonces, cuando yo la referencio de manera absoluta, ¿qué pasa? Que ahí sí me funciona. ¿Por qué? Porque al momento de yo desplegar la fórmula, mire que esta celda de acá, K8, nunca me va a cambiar dentro de las funciones que yo genere. ¿Por qué? Porque está referenciada de manera absoluta. Entonces, mire que no me va a cambiar. Entonces ahí sí me funcionó. Mire que nunca, nunca, nunca me cambió. Si me voy para la última celda, mire que K8 siempre permanece igual. Mientras que la E sí fue, por ejemplo, aquí E2, E3, ¿cierto? La E sí fue modificada. ¿Por qué? Porque yo sí necesito que la E se vaya moviendo una posición hacia abajo porque estoy como calculando el interés a este salario total. Ok. Entonces, por ese lado, es como la teoría, eh, esta es la teoría con respecto a los tipos de referencias que tenemos. ¿Listo? Ok. Ahora, vamos a dejarlo acá y vamos a pasar a otra hoja. Entonces, ok. Otra cosa adicional, cuando yo genero una base de datos aleatoria una base de datos con números aleatorios, yo cada vez que hago una modificación, ¿qué pasa? Se van cambiando los datos. Entonces, siempre como recomendación, ¿es cuál? O la recomendación que yo les doy es que cuando traen con este tipo de datos, hagan o quiten esas fórmulas de aleatorio cuando ya tengan toda la información consolidada. Listo, o cuando tengan otro tipo de funciones. Yo siempre les digo, cuando ya ustedes tengan un resultado final de la base de datos que ustedes quieren, no de la información que ustedes quieren, es muy bueno que generen otra copia en otro archivo sin funciones y hagan el trabajo desde ahí, porque por lo general cuando ustedes tienen una hoja con muchas funciones, el computador o Excel se empieza a poner muy lento. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, le pueden dar control asterisco, ¿cierto?